Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast ¿Qué es verdad? Gracias por acompañarnos una vez más y también como siempre con nosotros el pastor Iván Filippini. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, estamos bien. Gracias al Señor que nos permite una vez más estar juntos, dispuestos a hablar un poco de algunas cuestiones que son importantes. Ujú. Así que un saludo a todos los que nos ven. Un gusto haber compartido con usted todos estos capítulos y llegar al capítulo de hoy también, que es el último capítulo de la primera temporada de este podcast. Así es. Y así como hemos llamado esta primera temporada, es como se va a llamar este capítulo, ¿no? Ujú. Derribando mitos. Así que hoy vamos a estar hablando los distintos mitos que hemos venido tocando a lo largo de esta primera temporada y también un pequeño adelanto de lo que se viene en la segunda temporada de este podcast. Realmente, sí, la idea de este episodio es, como estabas mencionando, hablar un poco de los episodios precisamente que veníamos desarrollando y realmente son temas importantes, son temas que a la vez son obstáculos Ujú. que muchas veces, como venimos mencionando, impiden a personas que realmente tienen interés el de acercarse a Ujú. una iglesia Ujú. o acercarse, digamos, a la palabra del Señor. Ujú. Así que realmente, como te digo, este es el último episodio de esta temporada y luego de la siguiente, Dios mediante, ya entramos en la próxima. Así es, claro que sí. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que hemos visto a lo largo de estos 6 capítulos de la primera temporada. Como mencionabas tú, Iván, el objetivo de esta primera temporada era quitar barreras que impiden acercarnos al cristianismo. Y hay muchos mitos que tal vez no hemos tocado todos los mitos que hay porque son muchísimos, pero sí hemos tocado posiblemente algunos de los principales mitos. Y hemos comenzado hablando de los pastores, porque Precisamente. obviamente aquí estamos, en un espacio donde tenemos a un pastor con nosotros y seguramente para muchos de ustedes de entrada ha sido extraño decir, un pastor, y cuántas cosas se habrán venido a sus mentes en ese momento, y cuántos prejuicios también posiblemente algunos han tenido sobre lo que es un pastor, ¿no? Realmente, y hablando siempre de un pastor evangélico, Ujú. siempre hay prejuicios. Ujú. Quiera sea o no, siempre hay prejuicios en cuanto al pastorado. Y así que hemos hablado un poco en el primer episodio de los pastores que realmente no están cumpliendo con Ujú. el deber que el Señor les ha encomendado. Ujú. Hemos hablado un poco de lo que es y de lo que no es un pastor bíblico, de Ujú. lo que representa un pastor bíblico y de lo que no representa, evidentemente. Ujú. Entonces, ya uno cuando es pastor está acostumbrado a ciertos prejuicios, así que es normal, es parte del oficio, como decía un hermano, así que yo pienso de que es importante mencionar y abordar estos puntos o estos temas para que estos prejuicios precisamente se hagan a un lado y nosotros exponer lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Porque al Así fin y es. al cabo nosotros lo que queremos hacer es ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Así es, sí. Y Ujú. claramente la Biblia ha dado un rol a los pastores que, como van a poder ver si es que no han visto en ese capítulo, tanto el pastor como el anciano o el obispo es prácticamente lo mismo en la escritura y cumplen un rol dentro de la iglesia que es muy importante, y si el pastor está cumpliendo ese rol que podemos ver en la escritura, estamos hablando de un pastor bíblico, ¿no? Así es. Y si no cumple ese rol y simplemente está, no sé, improvisando o siguiendo ciertas corrientes religiosas, doctrinales, pues, y no es la palabra su principal guía, entonces no estamos hablando de un pastor bíblico, y es importante entender realmente lo que es, ¿no? Y el título de ese capítulo era justamente El verdadero pastor bíblico. Así es, así es. Es interesante hablar un poco de ese punto del pastor bíblico y de lo que representa, evidentemente, porque nosotros habíamos expuesto
algunos mitos que la sociedad tiene, algunos prejuicios que ellos tienen. Y evidentemente nosotros, como habíamos hablado episodios anteriores, nosotros estamos aquí dispuestos a ver lo que dice la palabra del Señor. Sí. Nosotros no estamos en la silla del juez y empezar a juzgar a nadie, sino que queremos ver un poco qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que dice en este punto del pastor bíblico. Así que es importante entender qué es lo que representa un pastor bíblico. Sí. Y evidentemente hay muchos, como te digo, prejuicios que con las personas que se topan con estos obstáculos y no le permiten avanzar o llegar a la Biblia, mucho menos a una iglesia, precisamente por las cuestiones de un mal manejo pastoral. Así que yo pienso, hermano, de que es importante desenmascarar un poco estos mitos, derribar un poco estos mitos para que nosotros tengamos un concepto claro de lo que representa esto. Así es. Entonces, para no entrar en mayor profundidad, simplemente invitarles a que puedan ver ese primer capítulo. Es importante para quitar ciertas barreras, porque tal vez algunos de ustedes creen que el pastor es ese que se hace millonario prácticamente, ¿no? Por medio de los diezmos, las ofrendas, o es ese que va a manipular a los demás para su beneficio. Y como hemos visto, lastimosamente hay pastores que están cometiendo estas acciones, ¿no? Pero la Biblia define claramente lo que es un pastor bíblico. Vamos a hablar del siguiente capítulo, el libro escrito por Dios, que ha sido también interesante hablar sobre el mito de que la Biblia es un libro escrito por hombres, que no es un libro escrito por Dios, Dios no es su autor, y pues simplemente, pues bueno, son un grupo de personas que se han reunido a escribir lo que mejor les parece, y pues no tiene este libro la autoridad para definir qué es y qué no es verdad. Totalmente. Y vaya también tema el libro escrito por Dios que hemos abordado, porque realmente es claro también que existen prejuicios con respecto a este punto del libro escrito por Dios, evidentemente. Muchos dicen, no, ha sido escrito por hombres. Es cierto, ha sido escrito por hombres, pero han sido direccionados por Dios. Así es. Han sido guiados por Dios. Y como dice la Biblia, han sido inspirados por Dios para que puedan haberse escritos. Sí, es cierto. Así que, por una parte, sí, ha sido escrito por hombres, pero bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Totalmente. Y es algo que si no logramos entender, si este libro no es el manual principal de nuestra fe, entonces obviamente que esto no va a funcionar de ninguna forma, porque no vamos a poder llegar, ¿no?, a algo que sea autoridad suficiente para definir si algo es verdad o no. Totalmente, totalmente. Entonces, nosotros hemos abordado este punto porque es necesario. Es necesario porque así como el pastor bíblico tiene que ser una persona que obedece la palabra del Señor, también consideramos de que la Biblia tiene que ser abordada por lo que el Señor mismo dice en su palabra. Entonces, para nosotros es importante quitar un poco de en medio algunos conceptos erróneos, equivocados que las personas tienen, y de esa forma que las personas tengan un concepto claro de las Escrituras, porque evidentemente hay muchos prejuicios dañinos, hay muchos obstáculos que no permiten que las personas lleguen como debe de ser a las Escrituras. Así que es importante también entender este concepto de que el libro sí ha sido escrito por hombres, pero como te digo, han sido guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así es, que llega a ser al final de cuentas el principal autor, como decíamos, intelectual de todo lo que encontramos en la Biblia, y por ende es autoridad para definir lo verdadero del error, ¿no?, y lo bueno de lo malo, y es a lo que deberíamos recurrir en primer lugar. Así que... Discúlpame, aparte que es un manual también de fe. Es un manual que nosotros tenemos como regla de conducta, evidentemente,
Y hablando un poco de la iglesia, es nuestra autoridad, porque la Biblia evidentemente ocupa el lugar más importante como autoridad dentro de la congregación, y es por eso que nosotros decimos de que la Escritura ocupa un lugar privilegiado, importante, fundamental dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene que regirse bajo la autoridad de la palabra del Señor. Así que es importante entender también ese punto. Es cierto, totalmente. Así que, una vez más, vamos a invitarlos una y otra vez a que puedan ver este capítulo, el libro escrito por Dios, y seguramente van a poder despejar algunas dudas respecto a la palabra y principalmente a ese mito, ¿no? Hablemos del siguiente, del tercer capítulo. Hablábamos de cristianos hipócritas, que resulta un tema también sumamente interesante cuando entendemos de que hay muchas personas que no quieren ser parte del cristianismo, entre comillas, porque es un grupo de personas, ¿no?, que dicen una cosa pero viven otra cosa, y hay mucha hipocresía, falsedad. Y bueno, una vez más, como hablábamos también en el punto del pastor bíblico, hay personas y hay algunos creyentes que seguramente van a actuar de esta manera, ¿no? Que son realmente personas que están actuando con mucha hipocresía. Y vaya tema que cristianos hipócritas, ¿no? Realmente es un tema atrapante, porque es, yo pienso, la causa, una de las razones principales por las cuales muchas personas no se acercan o más bien se han alejado. Entonces, realmente hemos hablado de que sí, muchos cristianos tienen un concepto del cristianismo, de la Biblia, de Dios, de Cristo. Sí, hay un concepto, pero la cuestión es, ¿realmente lo llevamos a la práctica? ¿Realmente las personas plasman en sus vidas lo que aprenden continuamente? Entonces es ahí donde decimos que hay cristianos hipócritas. ¿Por qué? Porque saben intelectualmente acerca de la Biblia, acerca de Dios o acerca de teología, pero no llegan a plasmarlo eso en su vida, no llegan a hacer algo cotidiano en su vida. Entonces es una de las razones por las cuales personas no se han acercado sencillamente, o en el peor de los casos se han alejado de la iglesia o de la Biblia, o en el peor de los casos, como digo, de Dios. Y es algo grave porque nosotros los cristianos tenemos evidentemente un gran privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad de cumplir lo que constantemente aprendemos en la iglesia, en un estudio bíblico de Dios, de Cristo y demás cuestiones que son fundamentales. Sí, y veíamos en la Escritura el ejemplo de los fariseos, ¿no? Que realmente mostraban una apariencia exterior que no reflejaba el interior. Y Jesucristo criticaba tremendamente eso de ellos. Y lastimosamente muchos cristianos viven de la misma manera, ¿no? Simplemente una apariencia para que los demás crean, ¿no?, que ellos realmente tienen una relación con Dios madura y demás, pero sabemos de que en la realidad no es así y que sus corazones posiblemente están alejados y muy alejados del Señor. Y también hablábamos ahí, obviamente, del verdadero cristiano, podríamos decir, bíblico, una vez más, porque también debemos entender de que hay personas que son creyentes y personas que no son creyentes. Obviamente. Y es un punto importante también a tocar, porque si bien hay algunos cristianos que lastimosamente caen en la hipocresía, hay algunos que creen que son cristianos, pero en realidad no lo son. No lo son, evidentemente. Y tocando un poco el ejemplo de los fariseos representan a los hipócritas de hoy en día, digamos. Hay personas que tienen un hábito de congregarse, de no faltar a los servicios que tiene su iglesia. Hay personas que constantemente están en estudios bíblicos, estudios profundos de teología, pero no llegan realmente a plasmar en su vida el amor, la mansedumbre, la paciencia y demás cuestiones. Entonces los fariseos de la época de Cristo, por ejemplo, también eran así, doctores en la ley, muchos eran teólogos de la palabra,
muchos eran renombrados religiosos, pero el gran problema que ellos tuvieron ha sido de que jamás lo intelectual ha descendido en el corazón para que ellos puedan practicarlo en su vida cotidiana. Solamente eran de labios y no había una práctica consistente en la vida de ellos. Y eso lastimosamente ha sido de tropiezo para mucha gente. Sí. Evidentemente ha sido de tropiezo para muchas personas. Y Cristo los confronta duramente en varios pasajes de los evangelios. Sí. Entonces también hay una advertencia de parte del Señor en su palabra para los cristianos hipócritas de hoy en día. Evidentemente, es cierto, es importante conocer la palabra, es muy importante. La Biblia, la palabra, la misma palabra del Señor nos llama, nos confronta, nos exhorta a que aprendamos, que reflexionemos, que la estudiemos, que la escudriñemos. Pero la cuestión es que todos llegan hasta ahí, pero la cuestión es el siguiente paso. ¿Llegamos a cumplirla? Sí. ¿Llegamos a plasmar en nuestras vidas? ¿Llegamos realmente a plasmar eso en lo cotidiano? ¿Llegamos realmente a practicar con otros lo que vamos aprendiendo dentro de la congregación, en un estudio bíblico o en un sermón? Entonces, la cuestión es sencilla en esto. Sí. Sí, como te digo, hay un privilegio, pero la responsabilidad es mucho mayor para poder cumplir esto con respecto a la palabra del Señor. Así es. Y obviamente que el error que a veces cometemos o que muchos cometen es generalizar, ¿no? Decir, bueno, he conocido a cristianos que son hipócritas, entonces todos los cristianos son hipócritas, ¿no? Sí. Entonces, y lo mismo sucede con los pastores, digamos. Ese pastor de esa iglesia es así que yo pienso que deben ser todos los pastores así. Es verdad. Y creo que eso es algo que una y otra vez a lo largo de todos los capítulos hemos reflexionado, ¿no? De que es algo que no deberíamos hacer ni con esto ni con ningún otro tipo de... En ninguna área. En ninguna área, sí, ¿no? Obviamente. Así que es importante eso. Y pues bueno, pasemos al siguiente capítulo también que hemos tocado. Cristianos religiosos. Así como hemos hablado de cristianos hipócritas, también hemos hablado de cristianos religiosos. Y el mito específicamente era que el cristianismo es una religión, ¿no? Así como entendemos hoy en día una religión, una serie de prácticas y demás que nos van a permitir entrar en agrado de Dios y conseguir tal vez su favor, evidentemente, ¿no? Y obviamente en ese contexto de lo que entendemos por religión, muchas personas dicen: yo no quiero ser parte de una religión, yo no necesito ser parte de una religión para tener una relación con Dios o para estar, no sé, en paz con Dios. Y pues bueno, hemos hablado también un poco de los fariseos, de cierta forma, pero sobre todo... Son buenos ejemplos. Sí. Buenos ejemplos. Sí, porque es una mezcla ahí entre religiosidad y hipocresía, ¿no? Exactamente. Pero sí es algo que hemos podido también identificar como un prejuicio acerca del cristianismo, ¿no? Y básicamente un cristiano religioso es eso, lo que estabas mencionando. Un cristiano religioso es aquel que quiere hacer algo, que quiere cumplir o quiere realizar una buena obra, pensando de que esa buena obra va a ser acepto ante el Señor. Y piensa que su obra es mejor que otros, se compara mucho con otros, lo que yo estoy haciendo está bien, lo que el otro está haciendo está mal. Entonces hay cuestiones de lucha ahí y evidentemente sí, las obras son buenas siempre y cuando ya uno ha restaurado su relación con el Señor mediante Cristo Jesús. Sí, los cristianos somos llamados a realizar buenas obras, a demostrar buenas obras, pero bajo ningún concepto son el medio para obtener la salvación. Entonces, muchos que se acercan o quieren acercarse al Señor dicen: voy a hacer esto, a ver si de por ahí el Señor me acepta, o lo que estoy haciendo es mejor que lo que está haciendo la otra persona, así que ¿qué puedo esperar yo a cambio? Entonces, el único medio o la única alternativa o el único camino que Dios siempre va a aceptar para que un
una persona llegue hasta Él, siempre va a ser por medio de Jesucristo. Así es. Primeramente, siempre va a ser por la obra de Jesucristo. Ujú. Entonces, Dios sí va a aceptar a la persona, pero siempre y cuando pase por el camino de la verdad, el cual es Jesucristo. Así Eso es. es muy importante entender también. La Biblia nos mostraba eso cuando llegábamos, pero también nos mostraba de que lastimosamente muchos han puesto doctrinas o mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de Dios y de su Así palabra, es. ¿no? Y al vivir esto, pues podemos ver, obviamente, algunos grupos cristianos, ¿no? Que ponen algunas reglas, prohibiciones, y obviamente en ese contexto las personas que no son parte del cristianismo por ahí te van a preguntar, ¿y en tu religión te dejan hacer esto? ¿No te dejan hacer esto? ¿Son de los que no les dejan tomar café, por ejemplo, Sí, o sí, donde sí. tienen que vestirse de tal forma? Y lastimosamente sí hay iglesias que tienen todavía estos rasgos religiosos, Así es. pero la palabra nos muestra una y otra vez que no se trata de una religión, sino de una relación, ¿no? Sí, y hablando de estas prohibiciones, hay personas que te preguntan, ¿en tu iglesia les permiten comer este tipo de carne, por ejemplo? O diferentes mandamientos de hombres que realmente no tienen relevancia. Sí, Cristo dijo de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, y lo que sale son las intenciones engañosas del corazón. Entonces, es importante entender de que la cuestión, esto no se trata de prohibiciones, no es que puedes venir a la iglesia con jean o con una falda o tienes que venir con un velo. Como decía, me viene a la mente lo que decía un hermano y decía, al infierno puedes irte hasta de trajes, decía él, porque es real, es una realidad. Esto no se debe de limitar a prohibiciones. Dice la Biblia de que en Cristo somos libres, tenemos libertad en Cristo. Pero también no hay que ir al extremo de usar esa libertad como un libertinaje. Pablo mismo decía, ¿vamos a perseverar acaso en el pecado para que la gracia abunde? Entonces Pablo mismo decía, no puede ser así, en ninguna manera. No es cuestión de aprovecharse de la gracia del Señor. Sí, en Cristo somos libres, pero esa libertad no nos debe de llevar a un libertinaje que ofenda a Dios, evidentemente. Claro que sí. Y al final concluíamos también de que todas las religiones lo que van a buscar es una serie de acciones, ritos, doctrinas, prácticas que les permita alcanzar a Dios, llegar a Dios y encontrar su favor. Y vemos en el Evangelio y en el cristianismo todo lo contrario, un Dios que toma la iniciativa, que Él es el que va a buscar al hombre, envía a su Hijo a morir en la cruz y Él es el que establece esa reconciliación que nos lleva a una nueva relación con Dios para vivir ya de una manera, podamos decir, agradable a Él, ¿no? Así es. Y vemos en las Escrituras que siempre, a lo largo de las Escrituras, nosotros vemos siempre de que Dios siempre ha tomado la iniciativa. Valga la redundancia, Él siempre ha tomado la iniciativa en todo. Así es. Y eso es la constante en las Escrituras, en la Biblia. Dios siempre ha tomado la iniciativa y un pecador que constantemente le da la espalda a Él. Entonces, así es. Como dice Pablo, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces, de eso se trata toda la revelación bíblica, un Dios amoroso que busca restaurar su relación, la relación del pecador con Él, pero el pecador constantemente obstinado, terco, dándole la espalda a Él. Así es. Bueno, en esta temporada hemos hablado también del Evangelio de la prosperidad. Wow. Realmente es algo que no solamente es una barrera, ¿no? Sino que podríamos decir que ahuyenta a muchas personas, escandaliza a muchas personas el pensar de que el cristianismo, pues bueno, es una farsa creada para sacarle dinero a la gente. Así es. ¿No? Y es una pena porque hemos podido ver personas que lo aplican de esta manera, ¿no? Y también en ese capítulo hemos visto de que, bueno, hay extremos, ¿no? Porque sabemos de que hay, pues bueno, iglesias que realmente son estafadores. Abiertamente, Sí. ¿no? Es que es algo ilegal, ¿no? Y hay otras iglesias que sí podríamos decir que son cristianas, pero que en su enseñanza
resulta haber algunas cosas que se salen de la Escritura, ¿no? Exactamente. Y suenan a, nuevamente, prosperidad. Suenan a que es un Dios, ¿no? Que les va a ayudar a cumplir sus sueños, sus anhelos, sus metas. Y obviamente eso también es un error grave y tiene todo que ver con ese evangelio que se llega a distorsionar, que se distorsiona por completo en ocasiones y en otras ocasiones que lastimosamente no se enseña en la manera como la Biblia lo enseña, ¿no? Y al final de cuentas termina siendo un error que también va a cambiar el evangelio y es algo sumamente grave, ¿no? Así es. Conocido como el evangelio, conocido como la doctrina, conocido como la teología de la prosperidad. Realmente en Latinoamérica se está viviendo esto abismalmente. Se está viendo de una forma que se está disipando continuamente de manera galopante, porque donde quieras que estés, siempre hay una iglesia de la prosperidad que se centra en la prosperidad. Y básicamente el evangelio de la prosperidad se centra en el hombre. Por eso es que decimos que es antibíblico, porque le roba la gloria a Dios, o trata de robar la gloria a Dios. Se centra en el hombre. Estos líderes de esta teología, de esta doctrina, siempre están promoviendo las realizaciones personales, el éxito, alcanzar la felicidad, cosa que no está mal, obviamente, pero desde el otro lado, desde otro punto de vista. Sí. Entonces, constantemente, yo lo que he visto en esto, querido Álvaro, es que esta gente, estas iglesias, lastimosamente se aprovechan de las necesidades de las personas, porque las personas se van rotas, llegan desesperadas, llegan en una forma, digamos, humillante, y esta gente abiertamente les roba, porque ese es el término que se debe usar. Las cosas hay que llamarlos como son. Es un robo lo que están haciendo, están adulterando constantemente la palabra del Señor. La doctrina de ellos está siendo abominable ante los ojos del Señor. Como dije hace un momento, trata de robar la gloria del Señor y se centra en el hombre, en lo que el hombre puede hacer. Sí. Mira que si pactas con Dios, el Señor te va a bendecir. Si tu ofrenda es de esta cantidad, el Señor te va a bendecir de esta forma. Pero muchas veces no llegan estas bendiciones a las personas de parte de Dios, y lo que ellos dicen es: no, Dios está dispuesto, lo que te falta es fe, no tuviste fe. Entonces buscan siempre el lado para poder siempre adulterar la palabra del Señor y beneficiarse. Y yo veo las iglesias, Álvaro, no sé si te has dado cuenta, yo veo las iglesias de esta corriente están llenas. Llenas. Sí. Fácil, 5,000 personas, 3,000, 1,000, de acuerdo a la capacidad del templo de ellos, están llenas. Y ese es un problema también, ¿no? Y una advertencia también, porque así como deseamos desmentir de que todas las iglesias o cristianos son como ese estilo del Evangelio de la Prosperidad, también advertir en el sentido de que no sea esta la motivación para llegar a Cristo o para buscar un acercamiento al cristianismo, porque si lo que estamos buscando es prosperidad, ¿no? En el cristianismo estamos errando y nos estamos desviando de lo que en realidad trata el cristianismo, ¿no? Así es. Recuerdo un pasaje cuando un publicano quiso seguir a Cristo y le dice: maestro, bueno, te seguiré donde quiera que vayas. O sea, yo te voy a seguir, yo estoy dispuesto a seguirte donde quiera que estés. Y él le dice: un momento, o sea, las aves de los cielos tienen nido, los zorros tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Dándole a entender o enseñándole que Cristo no tenía absolutamente nada. Aún las aves de los cielos tenían nido, aún los zorros tenían guarida, pero el Hijo del Hombre decía:
yo mismo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Sí. Hablando de que Cristo tenía en su humanidad limitaciones. Ujú. Entonces, Cristo de alguna u otra forma estaba demostrando lo que tenía esta persona en su corazón. Sí. Esta persona quería seguir a Cristo con motivaciones equivocadas, Ujú. erróneas, incorrectas. Sí, Entonces, no podemos evidentemente seguir a Cristo bajo nuestras condiciones, bajo nuestros preceptos. ¿Por qué? Porque Él es quien pone los requisitos, evidentemente. Así es. Así que eso es muy importante también entender. Ujú. Siendo el Señor de su iglesia, Cristo es el que pone los requisitos para que una persona pueda seguirle. Así Así es es. muy importante también entender, Álvaro. Ujú, totalmente. Y bueno, llegamos al último capítulo de esta primera temporada, que ha sido cristianos arrogantes. Así es. ¿No? El mito que hemos tocado ahí es de que los cristianos se creen mejores que los demás, ¿no? Y que obviamente eso los hace orgullosos, arrogantes, porque obviamente hay una superioridad que ellos consideran tener por ser cristianos, creerse más buenos que los demás, moralmente, no sé, mejores, y obviamente eso es algo que a nadie le gusta que le hagan sentir, ¿no? Del otro lado, y claro de que es algo, una barrera muy grande, porque muchos dicen, yo no quiero ser parte de ese grupo de religiosos que Así se es. creen mejores que los demás, ¿no? Son altivos, son orgullosos. Ujú. Y sí, lastimosamente se ve también esto en un contexto de iglesias. Ujú. Lastimosamente, yo pienso de que la persona que ha entendido realmente su llamado, su salvación, su nuevo nacimiento, yo pienso, Álvaro, de que la persona que ha sido salva no tiene de qué jactarse de absolutamente nada. Así es. Nada. Ujú. Decía un profesor mío de seminario, mientras más conoces a Dios, mientras más vas conociendo sus atributos y de lo que Él representa, realmente vas a ver cada vez más al mismo tiempo tu insignificancia. Sí, sí. Entonces, realmente eso es cierto, Ujú. porque a medida que vamos conociendo a Dios, nosotros somos cada vez más insignificantes. Exacto. Entonces, no tenemos de qué jactarnos. El contraste cada vez es mayor, ¿no? Entre Dios y nosotros. Totalmente. Ujú. Entonces, el cristiano no puede jactarse de absolutamente nada. Sí. Y como dije en ese episodio, nuestra jactancia solamente es Cristo. Ujú. Solamente es Cristo, o debería ser Cristo. Y yo no entiendo por qué muchas veces nos encontramos o hay este tipo de personas que lastimosamente se creen más que otros, sencillamente porque quizás conocen más o porque tienen más años en el cristianismo, o hay una serie de cuestiones que realmente no se está entendiendo. Entonces, Sí. también esto es una barrera por las cuales muchas personas no están llegando. O han salido. O han salido, en el peor de los casos. No, yo no quiero pertenecer. Si voy a hacer así, mejor no voy a hacerlo. Entonces, mejor de aquí de casa nomás, mejor voy a orar al Señor yo en intimidad antes de ser parte de ellos. Entonces, también esto es una piedra de tropiezo, como decía Cristo. Es tener esta actitud, es ser piedra de tropiezo, porque muchas personas tropiezan con este tipo de personas. Sí. Y caen, se lastiman, terminan yéndose y es una lástima realmente. Sí, y bueno, una vez más aplicábamos también ahí que no generalicemos, ¿no? Es sumamente Así es. importante esto, es importante entender qué es lo que la Biblia demanda en cada uno de estos puntos para poder entender realmente lo que es el cristianismo y qué no es el cristianismo, qué son los errores tal vez de las personas que viven un cristianismo a medias, ¿no? Light. Sí, o totalmente desviado también, como habíamos visto anteriormente. Pero en el fondo, lo que hemos intentado hacer con esta primera temporada es quitar esas barreras para que ustedes que están del otro lado consideren el cristianismo, realmente entiendan de qué se trata y podamos acercarnos a la Escritura para ello. Y vamos a hacerlo ahora también para cerrar esta temporada, ver una advertencia o tal vez un punto importante en la Escritura
que va a englobar un poco lo que hemos visto a lo largo de ella, ¿no? Precisamente vamos a remontarnos a la palabra, porque al fin y al cabo es nuestro regulador. Podemos nosotros debatir ciertas cosas, puede la sociedad tener algunos argumentos, pero al fin y al cabo el que regula todo esto es la palabra del Señor. Entonces yo quiero compartir con ustedes y contigo también, Álvaro, el pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 8, en donde Dios, por medio del apóstol Pablo, dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, esta carta ha sido escrita por el apóstol Pablo para derribar un poco algunas herejías que se han infiltrado dentro de la iglesia en Colosa. ¿Y qué era esta herejía? Era una herejía grave porque algunos decían de que Cristo no era divino. Entonces sí, eso es una herejía grave. Negar la divinidad de Cristo es una herejía grave. Entonces Pablo va contrarrestando todo esto y llega al pasaje que acabo de compartir y dice: mirad, miren ustedes que nadie les engañe. Nadie les engañe por medio de filosofías, pensamientos de hombres, ¿no? Y huecas sutilezas, porque esto viene infiltrándose sutilmente. Entonces, que nadie les engañe por pensamientos de hombres o con pensamientos de hombres, ni sutilezas así vacías, ¿no? Sino que dice: según estas tradiciones han sido de los hombres, o sea, conforme según las tradiciones de los hombres. Todo esto, todo lo que venimos mencionando siempre se ha instalado y tiene su origen en el hombre, Entonces lo que Pablo está haciendo aquí está diciendo: nadie les engañe. Miren, tengan cuidado, están advertidos, porque sí hay este pensamiento, hay esta corriente. Entonces dice: según las tradiciones de los hombres, y no solamente eso, dice: conforme a los rudimentos del mundo. O sea, el mundo sigue una corriente y evidentemente ustedes no tienen que seguirle. No tienen que seguir esas enseñanzas que son sutiles, que están vacías evidentemente, y que se ha instalado como pensamiento de hombres, más que pensamientos de Dios. Entonces Pablo dice: tengan cuidado, y no según Cristo, dice al final. Porque Cristo ha establecido un modelo, ha establecido un tipo de enseñanza, ha establecido un ejemplo que cada uno de nosotros tiene que seguir, evidentemente. Así es, y de eso se trata el cristianismo en realidad. Somos discípulos de Jesucristo, ¿no? Viviendo una relación con Dios conforme a Jesucristo ha definido que sea. ¿Y dónde podemos encontrar el conforme a Cristo? En su palabra. El único lugar donde podemos realmente encontrar sin error de qué manera quiere Cristo que vivamos el cristianismo. Entonces, siempre que vayamos a cometer errores de hombres en la manera de vivir nuestra fe, o vayamos a seguir las tendencias del mundo, van a surgir todas este tipo de desviaciones, ¿no? Y por ende se van creando mitos donde lastimosamente las personas del otro lado dicen: así es el cristianismo, así son los seguidores de Jesús, así es vivir la fe en Cristo, ¿no? Y en el fondo el problema se va más allá del cristianismo, sino que vamos a formar un prejuicio sobre Jesús. Y eso es lo más dañino, ¿no? Que las personas crean de que Jesús es así, ¿no? De que Jesucristo ha querido que de esa manera se viva la fe, de esa manera se viva el cristianismo, y solamente la Escritura va a desmentir todo eso, ¿no? Va a quitar todos esos mitos y nos va a mostrar que hay una forma de vivir la vida cristiana conforme a Cristo Jesús, y la vamos a encontrar en su palabra. Y eso es grave, Álvaro. Tener un concepto equivocado de Jesús es grave, porque muchos piensan: bueno, si ellos son así, quizás el Cristo que ellos están predicando es así. Así es. Y eso es algo grave. Entonces hay que evitar eso a toda costa. Se me viene a la mente lo que mencionaba Pablo, por ejemplo, en sus viajes misioneros. Llegó a una región llamada Berea, y él empezaba a enseñar y predicaba a Cristo y demás cuestiones. Entonces
los de Berea, ¿qué hacían? Ellos decían, bueno, vamos a ver si es cierto lo que predica este hombre. Sí, Entonces sí. revisaban las escrituras si realmente estaban conforme a las escrituras. Así es. Entonces tal cual. muchas veces, no digo muchas veces, sino que cambio ese término, sino que todas las veces que nosotros querramos ver algunas cuestiones espirituales o de la Biblia o de Cristo o de Dios, tienen que indefectiblemente pasar por el filtro de las escrituras. Sí. Indefectiblemente. Más allá que diga el pastor fulano de tal, más allá de que diga el cura, el papa, hasta el mismísimo papa, Sí. todo lo que digan las personas en términos espirituales, en Así es. cuestiones espirituales, tienen que pasar por el filtro de las escrituras. Totalmente. Porque como te digo, es el regulador, es el que marca en un antes y un después en todo lo que es el cristianismo, evidentemente. Así es. Y bueno, Iván, como tú ya lo has mencionado, hemos tratado de hacer esta temporada no desde un lugar de superioridad, no tratando de decir nosotros somos dueños de la verdad No, para nada. y juzgando a los demás, pero sí hemos abordado estos temas con la escritura, tratando de hacerlo de una forma lo más simple posible y clara también. Y esperamos de todo corazón que sea de utilidad para todos ustedes y que puedan ver los capítulos que no han visto y de esa manera también puedan comenzar a desmentir esos mitos y después ustedes mismos también puedan hacer lo que hacían los cristianos de Berea, ¿no? Y comprobarlo con la palabra. Así es. Hablemos un poco de lo que se viene, de la segunda temporada que ya arranca y va a ser un gusto también hacerlo. El título de la nueva temporada, de la segunda temporada, es Buenas Noticias. Y vamos a hablar de las buenas noticias que encontramos en la Escritura. Así Y es. eso va a estar muy, muy bonito porque obviamente en la Biblia encontramos tantas cosas maravillosas, pero principalmente una buena noticia que está por sobre todas las buenas noticias que nosotros le llamamos, bueno, la misma Escritura le llama el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Y realmente son buenas noticias y son buenas noticias en distintas áreas de nuestra vida. Y vamos a abordar en los diferentes capítulos justamente de qué se trata esta buena noticia y cómo esta buena noticia es realmente buena para mí. ¿Por qué es buena noticia? Así ¿no? es. Y ¿Por qué vino esta buena noticia? porque vino la buena noticia. Así Y es. todo va a girar alrededor de ello, ¿no? Así es. Que al final de cuentas termina siendo el principal mensaje que nos da la Biblia. El Evangelio, de eso se trata toda la revelación bíblica, de eso se trata la obra de Cristo en la cruz del Calvario para otorgarnos perdón, para darnos salvación y mediante eso, mediante la fe, eso se llega a alcanzar. Entonces, animarles a que puedan estar atentos a la siguiente temporada, que realmente son buenas noticias, como dice el nombre. Así es. Sí. Y si podríamos resumir tal vez en una sola palabra cuál es la buena noticia, tendríamos que decir Jesucristo. Jesucristo Solamente. es la buena noticia, pero vamos a entender por qué Jesucristo es la buena noticia. Así Y es. eso va a estar muy, muy interesante. Así es. Así que les animamos, queridos amigos, a que puedan acompañarnos en la siguiente temporada. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Esperamos también que esto no solamente sea de utilidad para ustedes, sino también para personas que ustedes conocen y que pueda ser de utilidad a lo que estamos hablando. Y pues bueno, para nosotros es una bendición poder estar con todos ustedes. De mi parte, Álvaro, ha sido un gusto, esperando que el Señor bendiga tu vida y la vida de las personas que nos ven. Y bueno, ansiosos de ya entrar a la siguiente temporada, denominada, como estabas diciendo, Buenas Noticias. Así es. Pastor, un gusto compartir con usted también. Y nos vemos entonces en la segunda temporada de su podcast, que es verdad. Que el Señor Adiós. les bendiga. Chao. Bendiciones.